Tengan ustedes una buena tarde, bienvenidos a este conversatorio donde tendremos la oportunidad de compartir con personajes de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud del municipio de Fusagasugá, con el objeto de brindarles a ustedes toda la información que corresponde o que es pertinente al retorno a clases, sobre todo en el autocuidado, sobre todo en ese autocuidado para esta pandemia, en ese distanciamiento, en el uso del tapabocas, en esa conciencia que es tan importante que cada uno de nosotros tengamos en el municipio de Fusagasugá, porque queremos cuidarnos, pero el cuidarnos en estos momentos es responsabilidad de cada uno y pues obviamente vamos a estar en compañía de un interesante equipo de trabajo del doctor Javier Rayo, quien es epidemiólogo de la Secretaría de Salud del municipio de Fusagasugá y que nos va a brindar toda la información competente a este tema que nos tiene y que nos trae a esta situación en la que nos encontramos en estos momentos aquí congregados con ustedes. Gracias y a cada uno de ustedes por conectarse. Esperamos sus comentarios, pueden formular sus preguntas. Estamos a través de Meet eh, para transferirles a ustedes la información a través de Facebook. También se encuentran con nosotros también Sol Zuleidi Gaitán, quien es la persona encargada de prensa de la Secretaría de Educación, que nos va a ayudar con la moderación de la información que ustedes o las preguntas e inquietudes que ustedes tengan al otro lado de la cámara en estos momentos. Así que ustedes tendrán la oportunidad de consultar y de preguntarle al doctor Javier acerca de estas cosas y de esta situación tan importante, de cuál es el ejercicio del autocuidado que debemos tener nosotros para preparatorio a este retorno a clases, preparatorio también al cuidado que nosotros debemos tener con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos de trabajo, con toda esta situación que el COVID nos ha llevado. Creo que deseamos encontrarnos nuevamente y muy pronto, pero lo mejor es aprender de estas experiencias y aprender a regresar, que creo que es el objetivo de esta charla. Doctor Javier Rayo, le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio de la Secretaría de Educación de Fusagasugá y a ustedes, amigos y amigas de la Secretaría de Salud. Buenas tardes. Profe, buenas tardes para todos los presentes. Como usted bien me presentó, mi nombre es Javier Rayo, soy epidemiólogo de la Secretaría de Salud Municipal de Fusagasugá. Actualmente estamos haciendo un trabajo arduo en tema de COVID, en tema de vigilancia epidemiológica del evento para el municipio. Estamos prestos hoy desde la Secretaría de Salud para poder colaborar, ser un puente de comunicación efectiva y que permita romper ciertos mitos que se están generando en torno al proceso de reactivación educativa en el municipio. Muy bien, mi doctor, ¿cuáles entonces serían esos parámetros principales que debemos nosotros tener en cuenta para poder mejorar nuestras condiciones de familia y nuestras condiciones de salud también frente a este tema de COVID que tanto nos ha agobiado ya durante, vamos a cumplir 2 años ya de este proceso, proceso de pandemia? Bueno, profe, si usted me permite, voy a hacer una pequeña presentación que nos sirva como un puente también para tener una información eficaz y que vaya a dar algo de apoyo a las personas que estén viendo este Facebook Live. Bueno, pues entonces, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han emitido una serie de circulares, ustedes bien lo han sabido, en torno al proceso de reactivación de las actividades en todos los sectores económicos. Una de las últimas resoluciones que se emitió fue la 777 del año 2021, por medio del cual pues, se definieron ciertos criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas sociales del Estado y se adoptó el protocolo de bioseguridad para la ejecución de las mismas, ¿sí? Entonces, básicamente, el objetivo de esta resolución, pues, era establecer bajo qué criterios y bajo qué condiciones íbamos a desarrollar actividades no solo económicas, sociales, culturales, educativas, con el fin de mantener una bioseguridad y un desarrollo de estas con tranquilidad para la población. Lo primero que tenemos que hablar es acerca del IREM, del Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal. Este es un índice que lleva
poco más de un mes en un proceso tanto de aplicabilidad, de operacionalización y de cálculo. El IREM básicamente trata ciertos aspectos en torno a la pandemia que se han venido manejando con anterioridad. Entonces estamos hablando que la parte uno sobre la que se basa este cálculo es el avance de las coberturas de vacunación para el municipio. La parte 2 es la estimación de la seroprevalencia del COVID-19 en el municipio, la capacidad que tiene el sistema de salud de atender a las personas en el territorio y el testeo o muestras que estemos realizando para Fusagasugá. Hemos realizado unas actividades en torno al mismo. Fusagasugá es uno de los primeros municipios que ha introducido el índice de resiliencia epidemiológica en la región y en el departamento, puesto que hemos trabajado arduamente de la mano con el INS y el Ministerio de Salud para poder empezar este proceso de activación segura en todos los aspectos sociales, económicos y educativos del municipio. ¿Qué criterios entonces nos da este índice? Nos establece que hay 3 ciclos para una reactivación segura, ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. Entonces establece que el ciclo 1 va desde la entrada en vigencia de la resolución 777, que fue el 2 de junio de 2021, hasta cuando el municipio alcanzara un porcentaje del 50% en torno a los criterios que les acabamos de mencionar: vacunación, testeo, capacidad del sistema y cero prevalencia en el municipio. Después del 50% hasta el 75% iba el ciclo 2, en donde se activaban otros sectores, se disminuían un poco las medidas que se venían estableciendo y se les permitía a otros sectores hacer apertura económica a su cotidianidad. Y el ciclo 3, que es el ciclo donde se supondría que estaríamos alcanzando una inmunidad de rebaño, cuando más del 75% del índice estaría completo para el municipio y se podrán realizar pues ciertos eventos de carácter público y privado, conciertos, eventos masivos. Las discotecas podrán estar en un aforo hasta el 75%, siempre y cuando siempre se mantengan el distanciamiento físico. Algo importante es que el distanciamiento físico a partir de ahora es cultura. Debemos de mantener esos buenos hábitos que se han formado en torno al autocuidado, al distanciamiento físico de ahora en adelante. Eso es algo que debería de haberse formalizado desde hace mucho tiempo: respetar el espacio del otro, respetar mi espacio. Entonces, es uno de los buenos hábitos y de cosas positivas que dejamos del COVID-19. Entonces, aquí les establezco más o menos cómo es el ciclo por ciclo. Ciclo 1, cuando entonces tenemos un aforo del 25% sobre el total de la posibilidad que tienen los establecimientos para llenarlo de gente. El ciclo 2 está hasta un aforo del 50% y el ciclo 3 hasta un aforo del 75%. Entonces, básicamente, en torno al retorno de las actividades laborales, contractuales y educativas de manera presencial, el ministerio pues estableció o delegó a las secretarías de salud, a las secretarías de educación, perdón, certificadas, organizar el retorno a las actividades académicas presenciales y docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo, siempre y cuando se haya mantenido un esquema de vacunación, ¿sí? Entonces, en veras de esto, empezó a generar unos lineamientos que se los voy a explicar para que se puedan mantener unos parámetros de activación segura en todos los ambientes, en las aulas de nuestras instituciones educativas. Profe, pues de aquí para abajo voy a empezar a explicar acerca de qué consiste estos lineamientos y estos protocolos de seguridad que nos recomienda el ministerio, para que entonces vayamos haciendo más interactiva la charla. Perfecto, pero antes de esto, doctor Javier, yo quisiera que aclaremos un poco para que podamos entender todos, la comunidad que nos está viendo en estos momentos y que nos está escuchando, el tema un poco, retroalimentemos un poco. Entonces, la intención del gobierno es que podamos llegar a una etapa 3, que es de rebaño, donde cada uno de nosotros podamos haber sido vacunados y donde el proceso del autocuidado haya sido regulado de una manera tal, de manera personal, ya es de manera individual, con el objeto de poder lograrlo, ¿sí? De poder decir, podemos pasar a una siguiente etapa, podemos escalonarnos a un siguiente momento y que nos permita a cada uno de nosotros entonces comenzar al retorno gradual de nuestras actividades dentro de la normalidad. ¿Es así o le entendí mal?
Tal cual, profe. Ese es el objeto principal y el objetivo que ha tenido el Ministerio de Salud y pues los actores en torno al sistema. Hemos visto que no nos podemos quedar estancados en un proceso de encerrarnos y en cuarentenarnos porque desafortunadamente pues la velocidad se disminuye, pero de todas maneras tenemos que pasar por la experiencia de COVID-19. Actualmente Fusagasugá ha tenido un comportamiento estable en meseta. Hemos tenido, el último pico nos ha golpeado de forma abrupta, muy fuerte, hemos tenido muchos contagios, pero el gobierno está confiando en la población, ¿sí? Ha empezado a decir, vamos a delegar responsabilidades, no solo a los actores principales, a los entes reguladores, a los entes aseguradores, sino también a la población en general. Vamos a empezar a generar estas responsabilidades en torno a la reactivación económica, a la reactivación social y educativa de sectores que se han visto muy golpeados por esta pandemia. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los preparativos que debe comenzar a tener una institución educativa para el retorno a clase de manera gradual, progresivo y seguro? Listo, profe. Entonces voy a empezar como a mostrarles cuáles son esos lineamientos que ha establecido el Ministerio de Salud y los actores reguladores del departamento y del municipio. Básicamente, dentro de los lineamientos han establecido pues parámetros o condiciones que se definen en la resolución 777, la pueden buscar, es pública para que todos la puedan leer. Lo que nos pide esta resolución es que tenemos que adaptar e implementar unas normas que se contienen en la misma, se deben dar a conocer y se divulgan mediante este tipo de charlas con la comunidad y se debe garantizar que realizamos las acciones que establezcan una seguridad en torno a la activación educativa, económica, social del municipio. Básicamente, para la comunidad en general. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues aplicar en función de sus actividades laborales, contractuales, sociales y educativas, siempre promover un cuidado mutuo orientado a un cumplimiento de medidas de bioseguridad. Siempre se deben cumplir los protocolos que adopta tanto la resolución como los diferentes establecimientos a donde vayamos. Si a mí un supermercado me está solicitando que solo entra una persona por casa porque es una política del supermercado, yo debo cumplirla, ¿sí? Si el supermercado o la tienda de ropa me pide que me ponga el tapabocas mientras estoy dentro de la tienda, debo cumplirla. Entonces, eso son como obligaciones que están delegando a la comunidad que van en torno a esa cultura del autocuidado. Siempre se debe reportar al rector, al coordinador, al jefe, bueno, en el caso de que sea ámbito laboral, sobre el riesgo de contagio que se tenga en el salón, en el aula de clase, porque alguno de los casos de los estudiantes ha salido positivo, alguno de los trabajadores ha salido positivo. Siempre se deben observar pues las medidas de cuidado personal y se reportan al rector donde no hayan cumplimiento de las mismas. Se deben reportar y cumplir todas las medidas de bioseguridad que se establezcan en un protocolo que cada una de las instituciones está adaptando e implementando según esta resolución, y se deben de cumplir los aislamientos respectivos en el caso de que los pacientes sean pacientes que tengan sintomatología asociada a COVID-19. Entonces, esas son como los principales criterios que establece el protocolo. Vamos a hablar algo de definiciones, ¿sí? Entonces, establezcamos primero qué es un aislamiento. El aislamiento es la separación de una persona de un grupo de personas que se cree o se sabe que están infectadas con determinada enfermedad, independientemente que sea o no sea COVID, con una enfermedad que sea potencialmente infecciosa, que sea transmisible y que las otras personas no estén infectados. En el caso del COVID-19 se han establecido unos tiempos específicos de aislamiento, dependiendo de si el paciente es asintomático o sintomático, y unos tiempos de si el paciente es un contacto estrecho de un caso positivo o no lo es. ¿Qué es una aglomeración? Una aglomeración, entonces, es la concurrencia de personas en espacios cerrados e incluso abiertos, donde no se guarden unas medidas de bioseguridad, donde no se guarde un distanciamiento de 1 metro, donde no se guarden elementos de protección personal que me ayuden a estar más seguro dentro de ese espacio. Es considerada pues una exposición directa por factores estructurales, ambientales, a ser contagiados por el virus precisamente por no guardar distanciamiento con las demás personas. El autocuidado, la OMS la define como es ese compendio de acciones que se hacen en torno a mantener la salud y prevenir o evitar las enfermedades, ¿no? En el contexto de lo que se dice para Colombia, el autocuidado ha funcionado muchísimo porque el día de hoy tenemos una cultura establecida en torno al proceso de autocuidado para COVID-19. Entonces,
Eso era con respecto a autocuidado. Bioseguridad, pues es el conjunto de biomedidas preventivas que tienen el objeto de eliminar o minimizar los factores biológicos que puedan llegar a afectar la salud de la población. Ahora vamos a hablar de algo muy importante y es la base para la generación de los protocolos de las personas, de las instituciones educativas. Los protocolos se basan en un criterio que establece el Ministerio de Salud y que desde el área de epidemiología y de investigación académica se ha manejado como corte de pacientes o burbujas de pacientes. ¿Qué quiere decir? Que se harán unas agrupaciones entre las personas que compartan o convivan en el espacio del aula educativa con el fin de poder mantener ese cerco epidemiológico por si alguno de los casos se llega a presentar como positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cada una de las instituciones educativas van a implementar un plan que establezca que no todos los alumnos van a volver a clases todos los mismos días, en el mismo horario, sino que van a estar agrupados por burbujas, por cortes de alumnos. Entonces, algunos irán a clase determinados días, lunes, miércoles y viernes, otros jueves, martes y jueves, con el fin de mitigar el riesgo de contagio. De si alguno de los alumnos, por X o Y motivo, es caso o contacto estrecho de un caso positivo en su casa o uno de sus amigos, o nos informa de una vez, mantenemos el cerco epidemiológico y evitamos que el colegio se convierta en un factor contaminante. Ese es uno de los criterios y de las bases para la generación y la formulación de esta estrategia de reapertura educativa. Ahora, para los servicios, inicialmente para los servicios educativos, vamos a identificar y a generar como esa conformación en torno a horarios. Entonces, algunos estudiantes van a tener horarios diferentes de salir a break, es decir, unos a las 8:30, unos a las 9, unos a las 10, con el fin de evitar que haya cruce entre los mismos. Aquí necesitamos todo el apoyo pedagógico de los docentes y educativo de las personas que hacen parte del personal apoyo. ¿Por qué? Porque debemos de mantener esa cultura que se ha creado desde la casa del autocuidado, de usar adecuadamente el tapabocas, de usar adecuadamente los satinizantes de manos, evitar el contacto con las demás personas que no son parte de mi núcleo familiar, estar siempre respetando al otro, manteniendo un distanciamiento. Entonces, es importante que las actividades pedagógicas y el apoyo que los docentes nos puedan brindar desde su amplia sabiduría en torno al proceso de mantener esa cultura de autocuidado es fundamental en el proceso de reactivación educativa. Bueno, entonces vamos a hablar de ciertas medidas en torno a la bioseguridad, tanto de el sector educativo como de todos los sectores. Entonces, indispensable, y es una cultura que yo creo que nos va a quedar por el resto de la vida, el lavado y la higiene de manos. ¿Cuándo se debe hacer el lavado de manos entonces? Cuando no es un entorno de salud, se debe realizar básicamente, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona. Ejemplo, manijas, pasamanos, cerraduras en el transporte. Debemos de una vez hacer una higienización de nuestras manos. Cuando las manos están visiblemente sucias, algunas veces uno no se da cuenta qué cogió, pero ve que las manos tienen algo de polvo, algo de mugre, entonces uno debe hacer la higienización de manos en este momento. Antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes de tocarse la cara, acariciarse la cara o acariciar personas que estén en nuestro alrededor, animales, bueno, comida o residuos de comida para las otras personas, etcétera. El lavado de manos debe durar mínimo entre 20 y 30 segundos, ¿sí? Entre 20 y 30 segundos para todos los casos. Lo ideal es que sea con agua y con jabón, que es como el elemento, el gold estándar en el proceso de higienización de manos, pero pues se pueden hacer con alcohol o con gel antibacterial, alcohol glicerinado o gel antibacterial en el caso en que no tengamos la facilidad de acceder a agua y jabón. Se recomienda que la higiene de manos pues se realice con jabón glicerinado siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias, ¿sí? Cuando vemos que hay algo más que un polvo, que un mugrecito, sí definitivamente tiene que ser con agua y jabón. Debemos siempre de lavar y higienizar las manos después de usar equipos biométricos o elementos como para la toma de huellas dactilares, pues aumenta el riesgo de transmisión por realizar este tipo de actividades. Siempre debemos de mantener o disponer de insumos para realizar esta higienización tanto de forma individual como de forma colectiva. Los colegios tienen ya un proceso de higienización de manos establecido que se está regulando y que estamos haciendo visitas de capacitación con el fin de ampliar
estas acciones. Sin embargo, cada uno de los estudiantes también debe tener un kitcito con un alcohol, un gel glicerinado con el fin de hacer el proceso de higienización de manos y optimizar entonces las medidas de bioseguridad. Siempre se debe disponer pues, en lugares de fácil acceso al colegio, bien sea en la entrada o en la entrada al salón, en el caso de las instituciones educativas. Debemos también de hacer una limpieza constante, tanto de recipientes donde estemos almacenando el alcohol glicerinado. No es que, por ejemplo, yo compré un tarrito de alcohol y lo tengo hace 5 meses y lo único que hago es trasvasar. No, cada 2 o 3 días yo que desocupe el tarrito, lo lavo con agua y con jabón para evitar que se generen otro tipo pues, de microorganismos que se puedan proliferar por superficies. Ustedes bien saben que ahorita no solo estamos atravesando pandemia COVID, sino que tenemos muchos más microorganismos que existían con anterioridad y que pueden producir también un resfriado común, algún tipo de enfermedad viral de leve trascendencia. Pero entonces, esto es algo a lo que siempre hemos estado expuestos, entonces es como generar esa cultura que ya hemos realizado desde el año pasado. Es decir, que aparte de la higiene que debe tener la persona en su proceso de autocuidado, doctor, la institución como tal debe garantizar que permanentemente se esté haciendo el aseo continuo de todos los elementos que se utilizan para el lavado de manos o para Claro la que sí. higienización. Claro que sí, nosotros vamos a garantizar esto haciendo un seguimiento del proceso de regulación de higienización, de desinfección, ¿sí? Tanto de lavamanos, baños, ¿sí? Lugares o pocetas donde se permita agua, jabón, alcohol glicerinado. Entonces, se tiene que tener un formato que se va a diligenciar, donde van a decir, Javier Rayo hizo la desinfección de la poceta, del tarrito del alcohol y de las servilletas a las 11 de la mañana, ¿sí? Con el fin de mitigar, disminuir el riesgo de contagio en los mismos. Y estos son protocolos específicos que se han manejado y se van a manejar ahora con la reactivación educativa. Es importante también comunicarle a la gente y sobre todo a los niños, niñas, a los adolescentes y a los jóvenes que ese lavado de manos no ha cambiado, ¿no? Debe ser estricto, hay que refregar muy bien los dedos, entre los dedos, las yemas, por los lados de las uñas, las muñecas también hay que lavarlas para que pueda ser efectivo y el juagado, ¿no? Hay, entre Claro. ese, eso es lo que completa o lo que comprende esos 20, 30 segundos que dice usted del lavado de las manos, ¿no? Claro que sí. Es mucho más fácil y la forma educativa de realizarlo, es decir, son 20 o 30 segundos que demora el lavado de manos con el fin de que las personas vayan haciendo la contabilización. 1, 2, 3. El tiempo, la técnica pues ya la conocen, palma con palma, palma con dorso, entre los dedos, entre los pulgares, pero algunas veces uno lo hace muy de afán, entonces quedan espacios que no son cubiertos por el jabón o por el agua y que cabe la posibilidad de que puedan crecer ahí microorganismos. Entonces, pues la idea es esa, uno lo va dando con el fin de generar, pues vamos a ver si por aquí me faltan 10 segundos, por aquí no lo he hecho, por aquí no lo he hecho. Todo es pedagogía, ¿sí? Y por eso también el papel de los docentes es fundamental en el proceso de reactivación educativa. Muy bien. Otra inquietud que también tenía corresponde al tema del distanciamiento. Continúa el proceso de distanciamiento y obviamente para lavarse las manos, para ingresar al colegio, se sigue manteniendo. ¿Cuál es la distancia real? Porque arrancamos con 2 metros, luego que no, que metro y medio, que la distancia de los brazos extendidos de lado y lado. Al fin, ¿cuál es realmente el distanciamiento que debe existir entre una persona y otra y más en un niño o una niña que se encuentran ya en el proceso de retorno a clase? Profe, mire, pues yo trato de consultar frecuentemente bibliografía. La bibliografía establece que para guardar el distanciamiento y el respeto de la otra persona debemos mantener 90 centímetros a la redonda, ¿sí? En una acción radial. Pero el lineamiento es claro en establecer que es 1 metro de distancia entre una persona y la otra, 1 metro de distancia entre una persona y la otra en cualquiera de los ciclos, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Incluso cuando terminemos, cuando lleguemos a una inmunidad de rebaño, cuando ya tengamos gran parte de la población vacunada, debemos mantener los mismos estándares de bioseguridad, distanciamiento, respeto por el espacio del otro y todo esto que yo le digo, la cultura del autocuidado. Muy bien, mi doctor, mil gracias por esas explicaciones que nos está dando. No sé si Sol tenga alguna inquietud de alguno de los seguidores o de las personas que nos están escuchando en este momento. Sol.
Y parece que no, entonces Bueno, continuamos con usted, voy a doctor. seguir. Listo. Sí, buenas tardes, Jaime, buenas tardes, doctor. Efectivamente, la red está movida, el chat está movido. Escuchamos, Sol, qué comentarios tenemos y qué preguntas hay para el Con las doctor Javier preguntas, Rayo. entonces, en términos generales, hay bastante pregunta respecto a cómo se garantiza la vacunación para los niños, doctor Javier. Bueno, ¿Cómo garantizar que los niños no se contagien en las aulas? ¿Cómo se están preparando los colegios o las instituciones educativas en términos de infraestructura y, bueno, pues los protocolos de bioseguridad que se han ido implementando? Preguntas muy concretas en términos de cómo saber quién es asintomático o no para, digamos, prevenir enviar niños que de pronto estén cercanos a familiares con COVID. Y pues hay otra, digamos, otra postura que sí plantea que es necesario que haya el regreso de los niños a la presencialidad por el tema pedagógico, por el tema del acompañamiento directo desde los profesores. Es como eso lo que está moviéndose en la red por ahora. Ok, entonces, doctor Rayo, yo le propongo lo siguiente. Desarrollemos las plantillas y finalizando entonces, Sol, damos la lectura a las inquietudes que tiene para procurar darle respuesta a todos los seguidores que están en estos momentos. Terminemos entonces la explicación que tiene en plantilla el doctor Javier Rayo, el epidemiólogo de la Secretaría de Salud, y terminado con esto, entonces pasaremos o procedemos a dar respuesta a las inquietudes que tiene los seguidores en estos momentos. ¿De acuerdo, Sol? ¿Listo? ¿Le parece, doctor Javier? Bueno, estamos allí como ya regresamos con toda esta información. Recordemos entonces que el distanciamiento es fundamental y se mantiene esa distancia. El doctor estaba diciendo que 90 centímetros por lado y lado o a la redonda de cada persona y importante el lavado de manos. Hasta allí vamos. Pero también es importante que la responsabilidad del autocuidado, recordemos que el gobierno nacional nos fue diciendo a cada uno de nosotros, ustedes son responsables del cuidado o de su propio cuidado para esto, y pues de aquí en adelante es donde nosotros comenzamos a tener y a generar este proceso de autocuidado. Doctor Rayo, regresando nuevamente con usted, ¿le parece bien si continuamos con las plantillas listo. y al finalizar Claro, respondemos todas las preguntas? vamos a dejar todas las preguntas al final. Bueno, otro de los pilares entonces importantes en el proceso diagnóstico, en el proceso de reactivación educativa es el distanciamiento que tanto hemos hablado. Es importante mantener este distanciamiento en las aulas de clase. Ellas van a estar ventiladas, van a tener siempre las ventanas y las puertas abiertas y van a tener un aforo específico dependiendo de la ubicación de los puestos. Con el fin, ya lo sabemos, pues de mantener y mitigar la velocidad de contagio. Vamos a evitar aglomeraciones de esta forma y vamos a mantener como esas condiciones de uso y acceso a las instituciones educativas. Claro que se han trabajado muchísimo. Todos los rectores coordinadores han hecho un trabajo arduo por mantener un proceso de reactivación seguro para todos los estudiantes, ¿sí? Es importante siempre contar con la responsabilidad de los mismos. Los estudiantes son importantes en este proceso porque ellos son los que nos ayudan a mantener el salón libre de COVID. Bueno. Muy bien, continuamos, doctor. Entonces quedamos claros con el distanciamiento. Sí, señor, distanciamiento es importante. El uso del tapabocas, como ustedes bien lo saben, pues es obligatorio en todos los lugares y ese aún no ha cambiado. Muchas preguntas van a surgir con respecto a cuándo vamos a retirarnos el tapabocas. Todavía no, incluso esperamos que después de que pasen los 3 ciclos de reactivación económica, no sea fácil que se retire del todo de una vez. Esperamos que los 3 ciclos se culminen durante este año, que las personas, gran parte de la población se vacune, que gran parte de la población esté pues, ya con su inmunidad de rebaño, inmunidad natural, pero pues el tapabocas todavía no lo hemos pensado en retirar. ¿Sí? Es importante que en todos los espacios, no solo en las aulas educativas, sino espacios como cine, teatro, medios de transporte masivos, siempre debo usar el tapabocas y debo exigir el uso del mismo, ¿sí? Siempre cubriendo la nariz y la boca con el fin, pues, de evitar contagiar a las demás personas.
Vamos a hablar ahora. Perdón, doctor, yo tengo una inquietud aquí. El tema del tapabocas. ¿Cuál es la manera apropiada de utilizar el tapabocas? Porque vemos gente que lo utiliza de muchas maneras. ¿Y cuál es el tapabocas apropiado para utilizar en esta etapa de pandemia? Bueno, justamente íbamos a esa diapositiva. Entonces, mire, la colocación del tapabocas siempre debe ser sobre la nariz y desde la nariz por encima hasta debajo del mentón. En esta diapositiva, en esta infografía, ustedes van a ver como los momentos. Antes de manipular mi tapabocas, debo hacer la higienización de las manos, porque el tapabocas es un insumo o parte del instrumental es estéril, viene totalmente limpio, aséptico, sin ningún tipo de microorganismos y cabe la posibilidad de que yo lo contamine en la medida en la que lo use mal. Entonces siempre me hago la higienización de las manos, coloco los dedos sobre los costados de la correa. Yo por aquí tengo un tapabocas con el que les iba a hacer la demostración. Tengo mi tapabocas, él siempre debe estar en una bolsita cuando lo voy a guardar en el bolso o cuando me lo voy a retirar para comer. Lo saco con mis manos limpias, cojo las dos gomitas, las abro y estas van detrás de mis orejas. Al ir estas detrás de las orejas, en este caso que el tapabocas es de alta eficiencia, va a quedar posicionado sin ningún problema. En el caso de que el tapabocas sea pues de tapaboca quirúrgico convencional, que son los azulitos, pues debemos entonces llevarlo desde arriba de la nariz hasta debajo del mentón, hacer presión sobre la nariz para que no quede nada de posibilidad de espacio para que ingresen microorganismos y que de esta forma entonces pues evitar o mitigar el proceso de contagio. Con ¿Listo? respecto, perdón, qué pena Sí, nuevamente, doctor. tranquilo. Con respecto al tema del tapabocas quirúrgico convencional, el que se están comprando en las droguerías, ¿hay algún lado? El lado azul tiene que ir hacia afuera o el Claro lado que sí. blanco tiene que ir hacia adentro? ¿Cómo se utiliza esa parte? Siempre el lado azul es la parte impermeable, la parte de adentro es donde está el filtro. Entonces, lo azul va hacia afuera y lo metálico va en la zona de la nariz, del dorso nasal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando nos ponemos un tapabocas, que la parte metálica, la varillita vaya arriba y la parte azul hacia afuera. Ok, perfecto. Mil gracias, doctor. Bueno, Continuemos. bueno, entonces vamos a continuar. Con respecto al uso de las máscaras faciales, existe una serie de recomendaciones de los lineamientos establecidos por el INS en torno al uso de las mismas, que eso sí me parecería que puede ser un Facebook Live que tenemos programado desde la Secretaría de Salud para que lo conozcamos. Las máscaras se pueden dividir tanto en máscaras de alta eficiencia, que son los tapabocas N95, en máscaras de ultra eficiencia, que son los que no permiten el acceso de ningún tipo de espora de aerosol, los quirúrgicos, que son los azules normales, y algunos de tela que se pueden utilizar, no todos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Se han establecido unos lineamientos en torno al uso de estos mismos para que lo vayamos revisando. Bueno, ahora vamos a mirar otro pilar muy importante y es el proceso de ventilación que debe existir en cada uno de los espacios de los colegios. Las puertas siempre van a estar abiertas, todos los espacios van a permitir el flujo del aire y se va a realizar pues una evaluación adecuada en torno a las condiciones de ventilación y de aforo de los lugares donde pues para evitar o mitigar el riesgo de contagio. Vamos a favorecer siempre las actividades laborales al aire libre, en espacios abiertos y en espacios sin ningún, donde no tengamos que tener como esa fiabilidad de poder generar aglomeraciones. Vamos a propiciar en lo posible que todas las ventanas siempre estén abiertas para que el aire circule, ¿sí? Es importante, siempre lo he dicho, el papel del docente, el papel pedagógico que tienen ellos en todo este proceso. Esta limpieza y desinfección se las menciono para que tengan en cuenta que cada una de las instituciones ha trabajado arduamente en el proceso de implementación de protocolos para que se puedan mantener los estudiantes seguros y no se vayan a contaminar por medio de las superficies. Entonces, hay un protocolo específico de limpieza y desinfección en todas las aulas de clase de todos los colegios que estamos nosotros desde la Secretaría de Salud verificando, ¿sí? Que se realice y cómo se va a realizar. Vamos a hablar ahora específicamente de las medidas para los sectores de la educación. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos, profe? ¿Qué pregunta tenemos? Muy bien. Otra situación con el tema del tapabocas que se veía allí en la plantilla y que especificaba es que el tiempo de uso del tapabocas, ¿no? Son 8 horas, según lo que veía dentro de la plantilla. Más de 8 horas no lo deben estar utilizando y también el tema del reuso cuando son desechables. No reutilizar los tapabocas desechables, ¿no? Bueno,
Bueno, importantísimo entonces, para que vayamos repasando mientras llega el doctor Rayo, es entonces el distanciamiento, que ya lo mencionamos, que es fundamental, hay que mantenerse mínimo 90 centímetros a la redonda de cada persona, a la ronda de cada persona, el uso del tapabocas, el buen uso del tapabocas, la higienización de los mismos, si es reutilizable, hay que estarlo lavando y desinfectando permanentemente, es decir, todos los días. El uso del tapabocas desechables o el uso del tapabocas normal es de 8 horas para una persona que lo esté utilizando, de acuerdo a la plantilla que estaba exponiendo el doctor Rayo también. Y tener en cuenta que el tapabocas, cuando son desechables, que es los que estamos utilizando normalmente, la parte azul va hacia la parte de afuera y la parte blanca va hacia la boca, teniendo en cuenta que debe cubrir del tabique al mentón, ¿no? A la parte, esta parte de manera completa. Y antes de utilizar el tapabocas, entonces tener las manos desinfectadas, bien lavadas, bien limpias para poderlas utilizar, para poder utilizar el tapaboca. Algo curioso y que me llamó la atención que mencionaba el doctor Javier Rayo es que hay que utilizar una bolsita para guardar el tapabocas, sea para guardarlo dentro del bolso o para guardarlo dentro del bolsillo, con el objeto de que no se vaya a contaminar. De esa manera, pues prácticamente aquí venimos reduciendo o resumiendo un poco lo que ya nos ha explicado el doctor Javier, que creo que estoy bien. Sí, profe, está muy bien, está muy bien. Qué pena que lo estaba escuchando. Es que estoy en conjunto en otra reunión, pero ya la finalicé, discúlpenme. Bueno, entonces, como usted lo decía, profe, el uso del tapabocas es importante que se mantenga una bolsita, ¿sí? Que nosotros desde la salud hemos establecido, pues por protocolos y por recomendaciones internacionales, que se pueden trabajar bolsitas de papel en las que vulgarmente y comúnmente se guardan los buñuelos. ¿Por qué? Porque eso permite que haya un aireado del mismo tapabocas. Entonces, un tapabocas, y vamos a ver ahorita que tiene una vida útil específica, sí, pero si yo la guardo pues en bolsitas de papel, va a tener algo de la factibilidad de que va a respirar y va a permitir que salgan esos microorganismos que pueden estarlo contaminando. Es importante, yo no puedo guardar el tapabocas sin nada en la maleta, sí, porque pues puedo contaminar las cosas que yo tengo en la maleta. Entonces, siempre es cuando me voy a retirar el tapabocas, que debe ser bajo condiciones de que llegué a mi casa, voy a dormir o voy a comer solito, sin nadie más, me retiro el tapabocas y lo guardo en una bolsita. Lo que hacen algunos restaurantes. Han visto que en algunos restaurantes existe todo este protocolo que establece cuáles son entonces las acciones que hacemos con el tapabocas. Por favor, aquí está la bolsita de su tapabocas, guárdelo en su maleta, ¿sí? Para evitar que se nos pierda, para evitar contaminarlo y para evitar contaminar las cosas que están en nuestra maleta. Vamos a hablar entonces de las medidas específicas en torno a la reactivación de la educación. El protocolo entonces pues tiene por objetivo comprender que desde la educación inicial hasta el momento de la educación superior van a ser reaperturados todos los servicios y que debemos manejar unos protocolos específicos respecto a este proceso. Con niños, niñas y adolescentes, entonces, se va a mantener la estrategia de corte burbuja, lo que les mencionaba ahorita. Vamos a organizar por grupos fijos de niños y niñas que van a ir determinados días a la semana, que van a estar con determinados compañeros y que van a tener un aforo máximo permitido según la estructura del salón, del aula de clase, de determinados compañeros. Siempre vamos a evitar las aglomeraciones a la entrada y a la salida de las instituciones o durante la compra y distribución de alimentos en los mismos. ¿Cómo vamos a garantizar esto? Teniendo tiempos diferentes de ingreso, teniendo tiempos diferentes de break y tiempos diferentes de salida. Entonces, se podría y se ha pensado entonces cómo vamos a reestructurar el proceso de ingreso. Entonces, a las 6 entra uno, a las 6:15 otros, a las 7 entran otros, y esto va a mitigar pues que tengan que cruzarse muchos niños con muchos niños o muchos compañeritos, y de esta forma pues poder evitar que se generen aglomeraciones. Vamos a escalonar los tiempos tanto de comida y de descanso como les comentaba. Vamos a tratar de privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza, ¿sí? Porque estos también hacen parte del protocolo de desinfección que debe tener cada uno de los colegios instaurados. Que en cada colegio se haga un protocolo dependiendo dependiendo de la capacidad del salón, determinadas horas con el fin de mitigar la probabilidad de que los chicos se contagien, ¿sí? Vamos a extremar las medidas de cuidado para evitar el COVID-19 ante la presencia de personas que tienen algún tipo de comorbilidad, ¿sí? En este caso, sí sería muy recomendado que estas personas, estos pacientes, estos niños, niñas y adolescentes que tienen alguna comorbilidad, traten de mantener preferiblemente mascarillas quirúrgicas, tapabocas de los que mencionamos ahorita, que vienen con partecita azul. ¿Por qué? Pues porque el filtro de este tapaboca les
permite generar un poco más de efectividad en proceso de protección. Vamos entonces a evaluar las particularidades y las capacidades de cada niño, ¿sí? Con el fin de poder entonces hacer el seguimiento a las medidas básicas de seguridad de cada uno de ellos, con el fin de generar entonces hay recomendaciones. En este salón recomendamos que se genere más ventilación porque definitivamente hace falta, o disminuimos el número de alumnos que están en este salón porque son muchos y no da con la capacidad que tiene instalada el mismo. Vamos a hablar entonces con respecto al transporte escolar, ¿sí? En el transporte escolar se reactiva también con un aforo permitido según la capacidad que tenga el carro. Para que lo tengan en cuenta, va a ser del 30% de la capacidad que tenga el vehículo para transportar niños. Durante este trayecto, la persona encargada del transporte debe recibir una capacitación en torno al proceso pedagógico de cómo se debe hacer con los niños, la implementación, la adaptación de las guías, usar siempre el tapabocas, abran las ventanas, dejemos que el vehículo se airee, mantengámonos en lo posible en silencio, evitando hablar con los niños que vayan en el mismo vehículo, ni hablar tampoco por celular durante los desplazamientos y evitar el consumo de alimentos y bebidas durante los trayectos. Eso sí es muy importante. El uso de tapabocas en niños, niñas y adolescentes siempre se va a regular siempre y cuando los niños tengan más de 2 años, ¿sí? En niños menores de 2 años no se podrá utilizar tapabocas porque existe un riesgo de asfixia y de sofocación y por tanto no deben ni utilizar tapabocas ni utilizar protectores faciales tipo visores, ¿sí? Con el fin de mantener la seguridad del mismo chico. Vamos a evitar usar tapabocas en el caso de las personas que tengan algún tipo de alteración del estado de conciencia, discapacidad física, discapacidad intelectual, con el fin de que su manipulación le pueda propender el contagio de COVID o pueda generar lo mismo que pasa con los chicos menores de 2 años, algo de sensación de asfixia y de sofocación. Debemos siempre reforzar todas las orientaciones pedagógicas que los docentes nos van a apoyar, y yo estoy seguro que sí, en el proceso de favorecer la seguridad de los chicos. Ellos son nuestros vectores, son nuestros veedores y son los encargados de generar esas políticas. Chicos, en la clase siempre el tapabocas, por favor, por respeto a mí, por respeto a sus demás compañeros. Entonces, esa es nos tenemos que idear con los docentes unas estrategias pedagógicas para mantener esta cultura de autocuidado en las aulas. ¿Sí? ¿Cuándo debe ser cambiado el tapabocas? Si el tapabocas se humedece por X o Y motivo, me regó agua, empecé a sudar, definitivamente el tapabocas ya no va a funcionar, lo tenemos que cambiar y antes de dormir. No es recomendado que se duerma ninguna persona con tapabocas. Los tapabocas, cuando son desechables, que son los quirúrgicos que vienen con su tapita azul, son tapabocas que se deben desechar, no se pueden ni lavar, no, se deben desechar porque definitivamente no van a funcionar. Y si cabe la posibilidad de que si yo lo uso más de determinadas horas, que son 8 las horas que tiene una de vida útil un tapabocas, puedo generar una infección, pues porque hay una proliferación de microorganismos en el mismo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, con respecto al uso del tapabocas en actividades y niños de menores de 2 años, vamos a privilegiar para este grupo las actividades al aire libre, ¿sí? Con una adecuada ventilación, evitando entonces así la dificultad que tengan los niños para poder respirar o pues mantener esas medidas de bioseguridad. Siempre se debe mantener un distanciamiento físico de los niños con los demás niños. Vamos a evitar la rotación de profesores, niños y personal de apoyo, manteniendo estos modelos de burbujas o de corte o de guías pedagógicas por sectores, ¿sí? Por grupos de estudiantes, con el fin de evitar romper ese cerco epidemiológico que podamos tener en el caso en el que los chicos puedan ser potencialmente positivos. Siempre los docentes van a tener un papel muy importante en el proceso de la supervisación o de la revisión, de la implementación, de la adaptación de las guías de autocuidado, de higiene de manos, de uso de tapabocas. Debemos de evitar el distanciamiento físico entre niños y niñas y debemos de generar ese apoyo a los docentes con el fin de que sea efectiva la implementación de las guías. Como ya les había mencionado, entonces, pues mantener siempre las medidas de bioseguridad y seguimiento a los procesos, a las superficies dentro de los salones. Dentro de la vigilancia de casos de la comunidad educativa, vamos a tener pues vigilancia activa en torno al proceso desde la Secretaría de Salud, evitando así que
que se generen cierres de todo el servicio educativo de una institución. ¿Cómo lo hacemos? Definitivamente manteniendo estricto orden en las burbujas, en los planes de corte. Es decir, si un estudiante del grado 10º dio contacto de su papá que fue positivo porque se contagió en el trabajo, a este estudiante lo vamos a aislar, ¿sí? Y vamos a monitorear la burbuja que él tiene con el fin, si determinamos aislar, aislamos todo el grupo, todo el salón, y evitamos así que se puedan generar esas cadenas de contagio dentro de las instituciones educativas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí venía la charla que les traía como de apoyo en torno al proceso de reactivación educativa. Vamos, bueno, les dejé esta frasecita como para que la tengamos en cuenta. Tenemos que reforzar esta arma que es la educación. Entendemos todo el esfuerzo que han realizado los docentes, los estudiantes, los padres de familia en el proceso de mitigar la velocidad de contagio del COVID-19. Debemos de hacer un esfuercito más, ¿sí? Y les comento estadísticas. El año pasado, según estadísticas, el 19% de los estudiantes de la ciudad no pudieron seguir en clases y definitivamente sus padres los retiraron porque no tenían accesibilidad a servicios de tecnologías de información. Y de la zona rural casi que fue el 80%. Entonces, debemos de generar esa reactivación educativa segura, debemos de reforzar este proceso en torno a la educación, pues esa es la única arma que tenemos para cambiar el mundo, ¿no? Entonces, hasta aquí venía lo que les tenía como preparado de material de apoyo, profe. Ahora sí vamos a revisar qué preguntas tenemos. Perfecto, mi doctor Javier, mil gracias por toda esa explicación. Creo que con esta última parte había una pregunta que habían realizado, que cuál iba a ser el procedimiento para el retorno a clases por parte tanto de la Secretaría de Educación como por parte de la Secretaría de Salud. Pues estas últimas plantillas que acaba de mostrar el doctor Javier Rayo, el nos aclara bastante el tema de cuál va a ser el proceso, cuáles van a ser los protocolos a seguir para poder garantizar entonces ese retorno a las aulas que se tiene previsto por parte del Ministerio de Educación a nivel nacional. Así que, Sol, vamos contigo. ¿Qué preguntas tenemos para el doctor Rayo? O para las personas que están en la sala en estos momentos con nosotros. Vale, gracias. Gracias, Jaime. Bueno, antes de pasar a las preguntas, creo que es importante aclarar que igual este espacio se ha pensado de manera general para abordar los protocolos de bioseguridad. Ya lo que tiene que ver directamente con el desarrollo de las actividades académicas, esto se va a coordinar directamente con cada institución educativa y sus respectivas sedes. Entonces, esa es como la primera claridad. A ver, con respecto a lo que dices, es decir que esa es una inquietud que tenía alguno de los seguidores, ¿no? De cómo iba a ser el proceso académico, entonces ahí se estaría respondiendo. Esto nos daría para generar un nuevo live, un nuevo programa para poderles presentar, de acuerdo a las instituciones educativas, cuál va a ser el proceso de cada una de ellas para el retorno a clases, y esto tiene que ser muy pronto entonces. ¿Qué otras inquietudes tenemos, Sol? Vale. Doctor Javier, una pregunta que es muy recurrente y que creo que es importante darle salida es, ¿por qué no se pensó primero en vacunar a los niños y a las niñas antes de entrar a la presencialidad? Bueno, y es una pregunta que respondo pues con toda la evidencia científica que se ha visto. Estamos viendo que la vacuna para COVID es una vacuna que surgió de forma eficaz y eficiente en los laboratorios mundiales. ¿Qué quiere decir? Que se generó en el menor tiempo posible combatiendo una enfermedad que nos estaba atacando como humanidad. Pero entonces, se hizo corto el tiempo para evaluar los posibles riesgos en estas personas, en población menor de 16 años, población de mujeres gestantes o lactantes. ¿Qué se ha hecho de forma secuencial? La semana pasada, la OMS decretó que las vacunas que se estaban comercializando de las marcas de cualquiera que sea Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen,
se había realizado un estudio en mujeres durante el proceso de embarazo y en lactancia y eran potencialmente seguras. ¿Qué quiere decir? Que en un 99% de casos no va a producir ningún efecto que no sea esperado. Hay efectos esperados, dolor del cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, pero así como pasa con esta vacuna, pasa con todas las vacunas. Muchos de ustedes cuando se van a vacunar después terminan uno con dolor de brazo como si hubiera hecho ejercicio todo el año o el decaimiento o fiebre, dolor de cabeza. Eso pasa también con esta vacuna. Son efectos esperados porque son microorganismos que introducimos a nuestro cuerpo que nos ayudarán a desarrollar anticuerpos en torno al proceso de protección contra COVID-19. ¿Por qué no se hace entonces en niños? Porque el estudio todavía no ha tenido conclusiones significativas. ¿Qué quiere decir? Hasta que la OMS no determine todas las vacunas son seguras para niños, no se van a aplicar vacunas en niños. Como vimos la semana pasada, ya empezamos a priorizar algunas gestantes y algunas personas, mujeres que estaban lactando, porque definitivamente no les va a incurrir en ningún daño, ni para ellas ni para los bebés, entonces se puede aplicar. Esperamos que en el transcurso de las semanas el gobierno, la OMS determine. Para todos los gobiernos pueden vacunar a sus niños mayores de 10 años. Va a ser de forma secuencial y progresiva. No es que de la noche a la mañana vacunen todos los niños, no. Va a ser por quinquenios. Creeríamos que la próxima autorización va a ser para mayores de 10 años, luego mayores de 5 años. Y siempre hay un rango de edades en los que pues, las vacunas se van como a limitar. Es el caso de los pacientes menores de 5 años. Esperemos a ver qué se determinan según los lineamientos internacionales. Vale. Otro tema que sale mucho es el índice, o sea, lo que señalan en la red, en el chat es si las cifras que se están planteando en Fusagasugá es el 100% o más en la UCI, ¿cómo se puede estar pensando en la presencialidad? ¿Qué pasa con el riesgo de contagio? Bueno, en este caso, ¿qué hemos visto? Y esto es un llamado a las personas jóvenes. Actualmente tenemos un porcentaje de pacientes en la UCI con COVID-19. No es el 100%, ¿sí? Que tenemos el 100% de ocupación con otras patologías, porque hay pacientes que necesitan UCI sin necesidad de tener COVID-19, pacientes que necesitan porque sufrieron un accidente o tuvieron un accidente cerebrovascular o tuvieron un infarto agudo miocardio. Entonces, en este tipo de casos, nosotros de 47 UCIs que tenemos disponibilidad, 28 son pacientes que están con COVID, tienen alguna otra comorbilidad. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas semanas? Que son pacientes jóvenes. Son pacientes jóvenes, es decir, de 30 a 40 años en edad productiva. Quiere decir que están bajando las medidas de bioseguridad este tipo de población. ¿Qué se ha visto? Que en los niños, pues la probabilidad de que generen o desarrollen una sintomatología grave es muy baja, ¿sí? Y que los niños todavía están en el proceso de desarrollo de su sistema inmunitario, entonces eso les ayuda a ser menos prevalentes en torno a la enfermedad. Pero sí, no todos los pacientes que están en UCI son pacientes que están con COVID-19. Desafortunadamente, aunque hemos hecho esfuerzos por ampliar la capacidad de atención, son 47 camas para 160,000 habitantes y antes de la pandemia la capacidad de UCI siempre se ha mantenido en un alto porcentaje. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Sol y doctor Rayo, tengo una pregunta aquí por el WhatsApp que me están diciendo unos periodistas, es ¿cuál es el dato a estas fechas de docentes vacunados en Fusagasugá? Profe, ahí sí me corcha porque como la vacunación es constante, en este momento no ha terminado el proceso de vacunación las personas de las diferentes IPS. Entonces, muchos docentes han hecho su proceso de vacunación porque hemos priorizado desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Educación, que se vacunen. Dispusimos de una campaña para que ellos fueran, se vacunaran, tuvieran la exclusividad de hacerlo, pero pues desafortunadamente no todos asistieron. Algunos han ido de forma espontánea por su CPS, algunos han sido porque han tenido aseguramiento en otras ciudades. Entonces, el dato exacto, si su merced gusta, esperamos que termine la jornada y verificamos a ver cuántos han sido los docentes que se han vacunado y cuántos no. Y pues mañana que tenemos nuevamente Facebook Live, podríamos confirmar esa información. Muy bien, entonces para el día de mañana podríamos entregarle esta información a los periodistas que están preguntando, Sí, señor. esta información para tenerla bien clara y de primera mano. Continuamos, Sol, ¿qué otras inquietudes tenemos? Bueno, otra, digamos, pregunta
y esto tiene que ver más en el marco de la articulación que se está teniendo Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, doctor Javier, están preguntando cómo se están preparando las instituciones educativas, qué se está haciendo para garantizar pues las medidas necesarias para garantizar en la medida de lo posible que el proceso de presencialidad salga bien. Bueno, las instituciones educativas han hecho una adaptación estructural a sus instalaciones con el fin de permitir dar seguridad a las personas que van a empezar la presencialidad, que se sientan seguros yendo al colegio. Entonces, hemos realizado desde la Secretaría de Salud una serie de visitas a los colegios para determinar cuáles son las acciones de mejora, en qué estamos bien y qué estamos mal para recibir a los alumnos. Sí que hemos visto que las instituciones están comprometidas con el proceso de autocuidado, reestructuración de si es necesario de la infraestructura para poder garantizar con seguridad el acceso a los niños a las clases. Muy bien, de acuerdo con esto, Sol, entonces también había explicado el doctor en las anteriores plantillas cuáles iban a ser los protocolos que iba a tomar la Secretaría de Salud para justamente direccionar todo el proceso o el procedimiento que debe tener para el retorno a clases. Igualmente, la Secretaría de Educación ha hecho unas inversiones por parte del Gobierno Nacional o del Ministerio Nacional de Educación y también con recursos de la Gobernación con el objeto de poder cumplir de los recursos que se necesitan para ese retorno a clase, como son las geles antibacteriales, los jabones, algunos lavamanos portátiles o portables que se han destinado o que se han comprado para cada institución. Este material ya fue entregado en el mes de junio. Si no estoy mal, me corriges, Sol. Y de esta manera es como se han venido. E incluso algunas instituciones educativas ya han venido generando adaptaciones y señalización para el retorno a clase. Eso lo han venido realizando desde el mes de abril prácticamente. ¿Qué otras preguntas o inquietudes tenemos de parte de nuestros seguidores? Les recordamos que en estos momentos estamos con 773 personas, luego de venir de 890. Desde abril. Muy bien, Sol, comentamos entonces, ¿qué más tenemos? Efectivamente, como lo ha señalado, desde abril se han venido haciendo una serie de inversiones con relación a estas medidas. Y una pregunta que también se ha señalado es con relación a la higienización o las acciones de desinfección que la resolución 777 estipula. Sabemos que desde la Secretaría de Educación se ha estipulado el apoyo de personal en las instituciones educativas para poderlo garantizar. ¿Qué nos puede aportar, doctor Javier, frente a este tema de la desinfección que se ha contemplado? Claro que sí. Bueno, desde que inició este proceso de pandemia en el año 2020, desde que tuvimos la explosión de la epidemia por COVID, se han creado como ciertos mitos que gracias al avance científico de estudios se han como venido pues desestructurando. Todas las instituciones van a tener unos protocolos de desinfección que, basados en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, van a generar un ambiente seguro para todos los estudiantes. Como les decía, se van a hacer seguimientos de los procesos de limpieza y desinfección de las aulas, de los baños, de los juguetes, del material pedagógico que usen los niños, con el fin de evitar que estos se vuelvan fómites o fuentes de contagio para COVID-19. ¿Sí? Ahora, muchos de los procesos ustedes no van a ver dentro de los protocolos del Ministerio de Salud, de la OMS, porque se han desmentido, ¿sí? O sea, generan en algunos casos mayor fuente de contagio de otro tipo de microorganismos y no nos van a funcionar muy bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los tapetes ya de desinfección ya efectivamente no son funcionales, no son efectivos. Entonces, se han sacado ese tipo de medidas de los protocolos por orden de directrices internacionales como la OMS, para solventar un poco el gasto tanto para el medio ambiente, porque esos no son muy amigables con el medio ambiente, y también pues estamos desperdiciando recursos que podemos utilizar para desinfectar superficies en los salones. Entonces, se hará seguimiento del proceso de desinfección dentro de los salones, que se establecerá según el protocolo de cada una de las instituciones.
Muy bien. Hay otra inquietud aquí que estaba viendo que me parece muy interesante. Hay personas que están a favor y que no están a favor del retorno a clases y es muy respetable, padres de familia, porque pues cada quien tiene su opinión y su parecer frente a esto. Sin embargo, es importante también que a esto hay que comenzar a hacerle un trabajo porque no podemos quedarnos encerrados toda la vida, uno, y porque de una manera u otra la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación han venido haciendo un esfuerzo en garantizar. Igualmente, Sol y doctor Javier, tengo entendido, esto no es de que llegó el 15 de julio y todos los estudiantes corrieron al colegio. No, hay un proceso de selección. Ya los profesores se encuentran en el aula en estos momentos, ya se encuentran trabajando junto con sus rectores en cada institución educativa para hacer justamente la selección de los chicos, chicas que son que deben llegar y que deben retornar a clases. Algunos podrán, algunos no podrán. De igual manera, esto queda a resorte de ustedes porque ustedes son los tutores de sus hijos. Estaban preguntando también aquí acerca de caracoles, se me corrió, que hay cerca de 502 comentarios que acaban de realizar. Bueno, hay incluso algunas personas que han subido el tono y otras han mermado y se les ha quedado claro esta parte. Los riesgos están en toda parte. Yo haría una pequeña conclusión recogiendo todo esto, Sol y doctor Javier, y es que primero están las vacunas. Bueno, al contrario, primero está el autocuidado, teniendo todo el tema de los protocolos que se nos ha enseñado, que nos ha terminado y que hemos repasado con el doctor Javier Rayo. Y segundo, está el tema de las vacunas. Papito, mamita, si usted ya está en la edad de vacunarse, abuelito o abuelita, si usted ya está en el tiempo de vacunarse, vaya por favor y vacúnese. No le tengan miedo a la vacuna. Se lo está diciendo un médico científico especializado en el tema, como es el doctor Javier Rayo, de aquí, del municipio, y que está encargado de esta parte epidemiológica. Y nos lo han repetido la Organización Mundial de la Salud una y otra vez. No le tengamos miedo a la vacuna. Que sí es importante ser conscientes en el momento de vacunarnos, de saber si tenemos o no tenemos y de responder las preguntas con sinceridad a las personas que nos van a vacunar, porque ellos nos van a preguntar, ¿ha tenido COVID? ¿Ha tenido alguno de estos síntomas? Y pues no sé cuál sea el procedimiento allí, si se tiene o no se tiene, qué pueda ocurrir al vacunarse o no vacunarse. Pero responder y ser sinceros, ser honestos para poder recibir esta vacuna. Eso también ayuda porque si usted está vacunado en su casa, créame que el niño también va a estar protegido. Si el docente está vacunado, también va a tener. Ahora, la vacuna no nos va a librar del mal, 100%, pero sí nos va a permitir a cada uno de nosotros mitigar las afectaciones que produce el COVID-19 y todo esto. ¿Estoy equivocado, doctor? No, está en lo correcto. La vacuna no nos vuelve inmunes, o sea, no nos va, si yo me vacuné no es que no me vaya a dar COVID. La vacuna disminuye la posibilidad de que desarrolle sintomatología grave, ¿sí? O sea, síntomas respiratorios que me lleven a necesitar atención médica, hospitalaria, de cuidados intensivos intermedios, pero no es que no es que me vuelva inmune y entonces yo ya me vacuné y me quito el tapabocas y no. Eso es para que lo tengan en cuenta. La vacuna disminuye el riesgo de mortalidad por COVID, el riesgo de presentar enfermedad grave, pero no me vuelve inmune. Yo debo seguir con las mismas medidas de autocuidado y de bioseguridad durante el proceso posterior a mi vacunación. Bueno, hay tres, digamos, como preguntas grandes, doctor. Una es respecto al tema del distanciamiento. La pregunta es, ¿cuánto es el aforo por salón? ¿Sí? Entonces, esa sería como algo para que su merced nos ayude a comprender por parte de los padres, madres de familia. La otra es, en caso dado que se llegase a presentar 1 o 2 casos de contagio en la institución educativa, ¿cómo se va a proceder? Y tercero, también desde su experticia y desde la misma Secretaría de Salud, ¿por qué a nivel de la salud mental se debe estar pensando en el regreso a la presencialidad para los niños y las niñas al aula de clase? Bueno, la primera, la capacidad de aforo permitida para el municipio es de hasta máximo el 30% sobre la capacidad que tenga el lugar donde se esté realizando las actividades. Cualquier tipo de actividades. Entonces, se han hecho evaluaciones desde comités de alternancia
junto con la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Comité de Docentes, con el fin de establecer qué capacidad tiene cada uno de los salones donde se va a prestar clase para atender niños. Eso varía. Si el salón tiene 100 metros cuadrados, pues va a tener la capacidad de tener muchos más niños con medidas de bioseguridad y con distanciamiento que un salón que es pequeño, ¿sí? Hay salones que van a tener la capacidad de solo albergar 10 niños, ¿sí? Y cuando antes de pandemia tenían 40, pero entonces es para que lo tengan en cuenta. Dependiendo de la capacidad de la infraestructura del salón, asimismo se va a realizar el proceso de selección del aforo. Con respecto al proceso de... ¿Me repite la segunda pregunta? Perdóname que se me fue, Sol. Doctor, que si en el caso que se llegase a presentar en alguna institución un chico con contagio, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir? Como bien les he explicado ahorita, estamos trabajando con burbujas o por cortes, entonces van a haber grupos pequeños dentro de los mismos salones donde cada uno de los chicos va a tener un grupo específico para compartir y de ahí no va a poder salir. Eso va a ayudar a mantener un cerco epidemiológico, ¿sí? Si hay un caso dentro de unas personas de esa burbuja, evaluamos qué tanto riesgo tuvo con las demás personas, si se quitó el tapabocas en algún momento, si los demás alumnos se retiraron también el tapabocas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí determinamos si hacemos el aislamiento preventivo de las burbujas o el aislamiento preventivo de todo el salón, solo salón, ¿sí? Precisamente por eso se está organizando orden diferente de ingreso, orden diferentes de break, orden diferentes para que ningún salón tenga contacto con otros salones y que de esta forma se puedan mantener entonces las medidas desde la organización de cada una de las instituciones. Cada una de las instituciones está en proceso de erradicación de un protocolo a la Secretaría, donde, por ejemplo, el salón 11A, estos son los estudiantes del corte 1, estos son los estudiantes del corte 2 y todos son del mismo salón, pero todos van a tener espacios diferentes, horarios diferentes o van a compartir entre ellos las mismas clases con el fin de evitar que se nos conviertan en conglomerados las instituciones educativas. Entonces, es para que lo tengamos en cuenta, Sol. Y la tercera pregunta, doctor, lo que dicen acerca de la salud mental, el por qué el regreso para los niños y su salud mental. Claro, es importante, bueno, desde que inició este proceso de pandemia, de encerramiento, de aislamiento, de cuarentena, vimos que han aumentado las notificaciones de casos de cualquier tipo de afección en salud mental. Han aumentado la incidencia de depresión en niños menores de 15 años, ha aumentado la incidencia de diagnósticos de casos de ansiedad en pacientes menores de 15 años. Entonces, todo esto se ha asociado al proceso de encuarentamiento que tenemos nosotros. El grupo, el niño antes tenía una vida social que la desarrollaba exclusivamente en el salón y salió y se encerró en su casa y está viendo todo desde su casa y le hace falta siempre compartir con otro, al menos una experiencia. Entonces, este proceso de reactivación también hace parte de una estrategia del Ministerio de Salud de poder disminuir la incidencia de estos casos de depresión, ansiedad, ideación suicida, ¿sí?, que se están presentando con mayor frecuencia en pacientes menores de 15 años, ¿sí? Entonces, lo que fue 2019 se reportaron 17 ideaciones suicidas entre los colegios. En lo que fue el 2020, que fue el año de pandemia donde se trabajó a distancia por medio de tecnologías de la información, se reportaron 46. O sea, el docente ni siquiera estaba cerca al chico y veía el tipo de ideación que podía tener por cómo le respondía en clase, por cómo se comportaba, por la actitud que tomaba desde un computador. Entonces, precisamente por eso es que se generó el proceso de reactivación, en veras también de generar y fortalecer algunos aspectos diferentes a COVID-19 en la salud. Pues de verdad, muchas gracias, bien, doctor. Sol, hay unas inquietudes que hay aquí. Dale, Jaime. Discúlpame, Sol, hay unas inquietudes aquí, hay personas que están diciendo que solo responden lo que les conviene, lo dice Giovanna Tejero, ya varias personas han respondido de la misma forma. Estamos formulando las preguntas, hay más de 530 preguntas en estos, o comentarios, 541 comentarios. Responder 542 comentarios en secuencia, luego de la explicación que acaban de dar,
pues es un poco complicado porque muchas de las preguntas que están haciendo sí competen, pero no son para hacérselas directamente al doctor Javier Rayo, sino, por ejemplo, a la al director de calidad educativa, por ejemplo, del área de calidad educativa, al doctor Giovanni, o a la doctora Luzani López, o a la doctora Sandra Maritza Cifuentes. Entonces, responderles todas las inquietudes que ustedes están teniendo ahorita, estamos tratando de agruparlas para poder también darle respuestas a todos y de manera general. Aquí estamos hablando es el tema de los protocolos que se van a tener en cuenta para el retorno a clase. En programa próximo estaremos hablando también con el tema de docentes, que también mañana estaremos hablando con ellos, ¿no, Sol? Sí, mañana a las 8 de la mañana estaremos con docentes, directivos y administrativos sobre el mismo tema. Muy bien. Sobre el mismo tema que estamos compartiendo con ustedes. Nos interesa la opinión de los chicos. Hemos visto también varios jóvenes que han compartido su opinión y muchos de ellos, como el caso de Dana, están manifestando que les gustaría, opina lo mismo que la señora Yolanda, pero cierto, Luca, dice así, es que van tan rápido que no los alcanza uno ni a leer. Entonces, algunos jóvenes también se han manifestado aquí en las redes sociales y de eso se trata, de generar un espacio donde todos podamos encontrarnos y podamos expresar lo que estamos sintiendo. Pero yo les pido que comprendan también lo siguiente. Vuelvo y repito, a estos momentos tenemos 551 comentarios y leer los 551 comentarios es prácticamente imposible. Muchos de esos comentarios no son preguntas, sino son comentarios que incluso algunos están bastante ofensivos, otros son razonables, y otros tienen que ver con temas que no están dirigidos en estos momentos, como el tema de la directiva número 5 del Ministerio de Educación. El doctor Javier Rayo no nos podrá dar respuesta sobre la directiva del Ministerio de Educación porque a él le compete el tema de la epidemiología del municipio de Fusagasugá con referente al tema de COVID y los aspectos de bioseguridad que estamos tratando en este momento. Vuelvo y les repito, a los que nos están escuchando, esto nos da para hacer un nuevo programa y darle continuidad a las respuestas que ustedes nos están generando, a las preguntas que ustedes nos están generando aquí en estos momentos. Prácticamente se sigue respondiendo, pues espero que esto sea el motivo más bien para volvernos a encontrar nuevamente con más de ustedes, amigos, y que estén pendientes de las respuestas durante el curso de esta semana que les estaremos brindando para que ustedes puedan tener este curso de retorno a la clase lo más claro posible. Aquí lo hicimos con el tema de salud y con la garantía de la Secretaría de Salud, porque ustedes lo habían solicitado en días anteriores. Y esa es la razón por la cual estamos hoy con el doctor Javier Rayo, porque ellos también tienen dentro de su competencia, dentro de esta directiva 777, dentro de la resolución 777 que generó el Ministerio de Salud en el mes pasado, tienen también la responsabilidad de manifestarse sobre el mismo. Y lo están haciendo por áreas y por sectores. Así que yo, de parte personal, doctor Javier, le agradezco mucho su participación. Creo que fue muy puntual, fue muy específico y personalmente brinda un parte de tranquilidad el hecho de saber de que la Secretaría de Salud va a tomar, tiene una el tema de contagio que se pueda presentar en el aula de acuerdo a lo que tiene previsto el gobierno nacional frente a esto. Quiero también que entiendan lo siguiente. En esta situación no es la secretaria de salud, no es la secretaria de educación. ¿Sí? El gobierno, estamos siguiendo las directrices del gobierno nacional a través de sus ministerios para que no tomen personales, por favor, porque aquí no se trata de una situación colectiva y de unas directrices que está dando el ministerio o los ministerios. Por lógica, la secretaría o la alcaldía, la administración municipal tiene que acatarlas como tal porque le compete dentro de su rango y dentro de su orden de estructura. Por lo tanto, de mi parte, Sol, pues queda nomás agradecerles a ustedes, amigos que están al otro lado, al doctor Javier Rayo, muchísimas gracias por acompañarnos y yo sé que el día de mañana también será una jornada muy, muy interesante donde tendremos la oportunidad de responder otras preguntas sobre el tema, donde estarán también los docentes, los rectores y donde tendremos también muy seguramente la participación de padres de familia
adicionales a los que ya han participado en el día de hoy. Esperamos también contar con estudiantes dentro de todo este proceso, porque para eso se abren estos espacios. Queremos escucharlos, queremos conocerlos, queremos ver cuál es la reacción de ustedes frente a esto y cuáles son sus propuestas, porque también necesitamos ser proactivos ante todo esto que se viene. Muchas gracias, Sol. A ti, Jaime, de verdad, muchas gracias al equipo que está detrás apoyando el desarrollo de este Facebook Live. Doctor Javier, muchas gracias. Igual a la Secretaría de Salud que ha estado en articulación con la Secretaría de Educación. Y pues nada, reafirmar lo que Jaime ha dicho, lo que se está haciendo desde la Secretaría de Educación de Fusagasugá es acatar unas directivas, unos lineamientos que se han señalado desde el gobierno nacional y que como ente territorial nos corresponde. ¿Qué se está haciendo? Todo lo posible, las medidas necesarias en articulación con los diferentes entes para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas. Se sabe que ahí está el riesgo, pero como algunos padres también lo han señalado en el mismo chat, pues es una realidad que no podemos cerrar los ojos, no podemos seguir haciendo, digamos, como caso omiso, nos toca convivir con ella y pues estamos llamados al autocuidado, a la corresponsabilidad, a mirar cómo entre todos y todas seguimos tejiendo la vida. Quiero, antes de pasar a despedir al doctor Javier Rayo, hacer una manifestación sobre lo siguiente. Amigos y amigas, creo que todos hemos perdido seres cercanos. Creo que todos tenemos personas muy cercanas también en las UCIs, en Bogotá o en cualquier parte del territorio nacional. No somos indolentes a la situación que pueda estar ocurriendo, pero también quiero manifestar lo siguiente, la vida sigue, la vida continúa y sigue siendo bella, sigue siendo maravillosa. Doctor Javier, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, profe. Sol, yo estoy presto para cualquier duda, cualquier inquietud, con muchísimo gusto contestarla. Desde que he empezado a hacer este tipo de Facebook Lives, he tenido bastante, personas llegan a la secretaría a preguntarme sobre determinados temas. Yo estoy en la secretaría presto a poderles colaborar en lo que desde mis manos pueda, y la idea es que podamos generar esa activación, esa reactivación social, económica, educativa, segura, ¿sí? Que, como tú le decías, y mensaje muy bonito, la vida debe continuar y debemos nosotros afrontar con la valentía que nos caracterizamos todo lo que hemos pasado, que eso sea una enseñanza, debemos ver lo positivo de toda esta pandemia, de cómo hemos mejorado, cómo evolucionamos como seres humanos. Muchísimas gracias por la invitación. Desde la Secretaría de Salud las puertas están abiertas para la comunidad en lo que podamos colaborar, con mucho gusto. A ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado, mil gracias. A Jean Paul y a todo el equipo técnico de comunicaciones de la Secretaría de Educación y al equipo de comunicaciones del municipio de Fusagasugá, mil gracias. Al equipo de comunicaciones y al cuerpo y al personal de la Secretaría de Salud y a todo el cuerpo de salud que hay en el municipio, enfermeras, doctores, médicos, todos los administrativos de la salud. Gracias, muchas gracias por el ejercicio que han venido haciendo y por el esfuerzo que hacen. Son realmente nuestros héroes. Me les quito el sombrero, les admiramos muchísimo, les queremos mucho y oramos por ustedes, porque también ustedes son los que están en esa primera línea frente al contagio. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana en un nuevo live donde estaremos aclarando más de estas situaciones para ustedes. Que tengan una feliz noche y muchos éxitos. Hasta luego.